Hola, muy buenos días a todos. Mi nombre es Manuela y hago parte del equipo Conecta Américas. Estoy muy feliz de traerles a todas las mujeres emprendedoras que se conectan hoy con nosotros uno de nuestros trainings virtuales con nuestros socios de la aceleradora virtual, el INCAE y Mastercard, en el marco del 100K Challenge. El 100K Challenge es una campaña que lanzamos desde el Banco Interamericano de Desarrollo con el apoyo de 9 multinacionales: Mastercard, Google, IBM, Microsoft, Facebook, Coca-Cola, PepsiCo, DHL y Damper, que busca capacitar, conectar y certificar a más de 100.000 mujeres empresarias de las Américas para el año 2021. Lo que buscamos con esta campaña es trabajar de la mano con la comunidad empresarial para multiplicar el impacto de nuestras iniciativas y así crear más y mejores oportunidades para las mujeres emprendedoras de nuestra región. En el marco del 100K Challenge, les traeremos capacitaciones virtuales, talleres presenciales, talleres de design thinking, bootcamps, eventos de networking, oportunidades de participar en ruedas de negocios, programas de educación para la obtención de certificaciones, oportunidades de proveeduría exclusivas para empresas lideradas por mujeres, entre otras cosas. Todo esto con el objetivo de fortalecer las habilidades y competencias digitales y empresariales de las mujeres emprendedoras. El 100K Challenge es una campaña de conectamericas.com, la red empresarial del Banco Interamericano de Desarrollo y su iniciativa para las empresarias, Mujeres Conecta Américas, que seguramente la mayoría de ustedes ya conocen. Para los nuevos miembros de Mujeres Conecta Américas y a todas aquellas personas que nos acompañan por primera vez en esta serie de webinars, un cordial saludo de bienvenida. Nos alegra que sean parte de esta, la red de empresarias más grande de América Latina y el Caribe. Mujeres Conecta Américas es una plataforma empresarial en línea que busca conectar a las mujeres empresarias con oportunidades de negocio y ofrecerles herramientas de capacitación para mejorar la gestión de sus empresas. A la fecha, contamos con más de 80.000 emprendedoras, así que bienvenidas todas. Por otra parte, la aceleradora virtual es un programa liderado por Mastercard y el INCAE dirigido a mujeres empresarias con compañías listas para escalar, donde mediante 7 módulos tendrán la oportunidad de recibir capacitaciones de alto nivel y aprenderán sobre estrategias de marketing y ventas, gestión de equipos de trabajo, finanzas, alternativas existentes para financiar su crecimiento, operaciones y gobierno corporativo, entre otras cosas. Ahora sí, déjenme presentarles el webinar de hoy: cómo financiar el crecimiento de tu empresa y hacer crecer tu negocio. Seguramente tienes un plan de negocio listo para ser ejecutado o una empresa con potencial de expansión, pero es probable que te hayas preguntado una y otra vez cómo financiar su crecimiento. ¿Te identificas? El acceso a financiamiento para las pequeñas y medianas empresas en la región puede ser limitado y complejo, pero ustedes no tienen por qué desmotivarse. En este webinar, que hace parte de la aceleradora virtual para empresas, les vamos a explicar las diferentes oportunidades de financiamiento a las que pueden acceder, así como las estrategias y herramientas que les permitirán aumentar su probabilidad de éxito a la hora de aumentar su capital y negociar con posibles inversionistas. Recuerden que conocer las oportunidades que existen les puede abrir muchas puertas. Para el webinar de hoy nos acompaña Roberto Ponce, fundador de Invermaster y Managing Director de Invermaster Ventures. También es partner de Coreco Private Equity. Tiene más de 25 años de trabajar en el sector financiero. Ha liderado proyectos de planes de expansión internacional, trabajos de optimización de portafolios de conglomerados de negocios y proyectos regionales de consolidación de industrias. Ha asesorado a dueños e inversionistas en transacciones de fusiones y adquisiciones de empresas, reestructuraciones de deuda, negociaciones de finanzas corporativas, entre muchas otras cosas. Los invitamos además a que sigan a Conecta Américas en las diferentes redes sociales para que se puedan mantener informados con las últimas novedades y sorpresas que tenemos para ustedes. Hacia el final del webinar vamos a tener un espacio en el que ustedes van a poder hacerle preguntas a Roberto, así que los invito a estar escribiendo sus dudas en el panel que tienen a su derecha. Yo las voy a ir recogiendo para que Roberto les pueda dar respuesta. Así que muchas gracias a todos por estar acá. Muchas gracias, Roberto, también por acompañarnos, y te doy la palabra. Bueno, buenas tardes, buenos días a todos los que nos están escuchando, todos y todas, porque creo que hay de todo tipo aquí. La idea de la charla de hoy es comentarles cómo financiar el crecimiento de su emprendimiento. Básicamente los temas claves para desarrollar la estrategia y financiamiento de un emprendimiento. O sea, ¿qué son los temas que tenemos que saber?
Bueno, el primero de los temas, vamos a dividirlo en 4 capítulos, es la fuente de financiamiento. Como todos sabemos, en la región sí existen varias instituciones que participan dedicadas al financiamiento de emprendimientos. Todos estamos de acuerdo que no son suficientes, pero creo que el mensaje más importante que les quería pasar aquí a ustedes es que cualquier emprendedor tiene que hacer un mapa completo de qué hay en su país, qué hay en la región y qué es lo que buscan cada uno de ellos. Tenemos bancos que posiblemente en la región latinoamericana son posiblemente los más difíciles de conseguir financiamiento, ya que los emprendimientos no tienen activos para garantizar o no tienen el historial suficiente para aplicar a un préstamo del banco. Sin embargo, no se queden ahí y la recomendación es que sigan buscando especialmente bancos que actúan en forma regional, ¿no? Hemos visto casos de instituciones financieras de México, de Perú, de Argentina, de Colombia, financiando fuera de sus territorios y fuera de sus países de origen. Entonces, no necesariamente es el país local, sino también fuera. Están las clásicas instituciones financieras de desarrollo, tanto como el BID, ¿verdad? Como existe el IFC, existen por lo menos unas 10 o 15 instituciones de desarrollo que sí tienen, instituciones multilaterales que sí financian proyectos, son todas disponibles, es relativamente fácil conseguir, digamos, información en el Internet. Existen fondos de capital privado. Hace 5 años posiblemente los fondos de capital privado no eran la gran, no existían en muchos de nuestros países. Sin embargo, digamos, los últimos 2, 3 años hemos visto una gran actividad. Y aquí insisto, no solo son fondos que participan, si vemos un fondo de capital privado de México, un fondo de capital de Colombia, no necesariamente ellos participan. Acabamos el viernes pasado de nosotros, de Ibermaster Ventures, de participar en el financiamiento de una empresa en Argentina y participaron fondos de México y participaron fondos de Estados Unidos. Entonces realmente, digamos, los fondos sí están activos a nivel de región. Siempre también tenemos los patrimonios familiares, los famosos family offices. Casi todos los países existen patrimonios, existen empresas, o mejor dicho, familias que se dedican a participar en emprendimientos. La mayoría de ellas cada día se están sofisticando más y cada día están teniendo un formato institucional de revisar. Eh, por supuesto, otros sistemas de financiamiento no tradicional, agencias aduanales, por ejemplo, para las empresas exportadoras, importadoras, pues realizan cierto tipo de financiamiento. El financiamiento no tradicional del banco, ¿verdad? El leasing, el factoring, incluso hay asociaciones de empleados que financian en ciertos países, como por ejemplo Costa Rica. Hemos visto algunas cooperativas también participando en el financiamiento y por supuesto, como último, aunque es el que menos hemos visto en nuestra región, tal vez en los países grandes sí hay, el mercado de valores, ¿no? Entonces el mensaje, insisto, aquí es tomarse el tiempo de ver todo el ecosistema que hay de financiamiento, no solo en nuestro país, no solo en nuestro mundo, sino salir y animarse a buscar fuera de nuestras fronteras, ¿no? Ahora, tal vez lo más importante aquí es, si bien hay diferentes fuentes de financiamiento, es entender qué quiere la fuente de financiamiento, las expectativas de esa fuente de financiamiento. Si tenemos el típico emprendedor empieza con la familia y los amigos, ¿verdad? Usualmente esta gente es muy voluntariosa, ¿verdad? La familia, nuestros amigos. Sin embargo, digamos, su capacidad de financiamiento suele ser limitada y está sujeta a una necesidad de dividendos. Después surgen los inversionistas ángeles. Cada día me complace decir que hay redes de inversionistas ángeles que están creciendo en nuestra región, y posiblemente este sea el tema que debemos tocar primero. Después siguen los fondos de Venture Capital. Usualmente los fondos de Venture Capital van a buscar alguna empresa que más esté desarmada, no una startup, sino una empresa que ya esté buscando aceleración. Y por supuesto tenemos inversionistas estratégicos, que se le dice usualmente al inversionista que ya está en el negocio, una corporación grande que quiera participar. Tal vez hay 4 temas importantes que debemos trabajar cada vez que vamos a tocar las puertas al capital privado. Uno es el valor o el precio de mi empresa, o sea, cuánto valgo, valgo mi patrimonio.
Es un tema que lo vamos a ver ahorita. Otro es la dilución, es decir, cuánto control voy a compartir, qué porcentaje de mi empresa voy a terminar dándole al financiero, ¿verdad? Al financista o a la fuente de financiamiento. Un tema que creo que son los dos primeros, son algo muy obvio, ¿verdad? Un tema que la mayoría de los emprendedores se olvida es la entrada y la salida del capital. Es decir, el capital va a entrar, vamos a buscar financiamiento, pero en algún momento lo tenemos que sacar, en algún momento se tiene que repagar la inversión. La institución o persona que de alguna manera nos da el dinero al inicio, tenemos que pensar desde el día uno cómo vamos a sacarlo, cómo va a recuperar su dinero a esta persona, ¿verdad? Y finalmente está todo lo que está relacionado con los contratos, ¿verdad? No solo el acuerdo de inversión. Muchas veces negociamos un precio, pero existen muchísimos contratos que ahorita también vamos a ver en esta charla. Es el acuerdo de inversión, el acuerdo de capitalización, los contratos de trabajo, todo lo que es relacionado. Entonces, manejar estos temas es clave y es algo que deberíamos estar todos listos. Típicamente el capital privado busca 4 o 5 cosas, ¿verdad? Entonces, estas son las que tenemos que responder nosotros cuando estamos frente a un potencial fuente de financiamiento, ¿no? Ya sea los fondos ángeles, los fondos de venture capital o lo que sea, ¿verdad? Es la atractividad de esa empresa, ¿no? La atractividad de mercado, cuán grande puede llegar a ser, el potencial, la típica de esto lo tenemos prácticamente en todos nuestros planes de negocio. El otro que toman en cuenta mucho es el riesgo de la inversión. Depende de los países, depende del tipo de inversión, el sector económico donde están. Y un tema importante que tal vez es interesante y que también nos olvidamos a la hora de hacer nuestros planes de negocio es la capacidad de crear valor. Básicamente, qué capacidad tiene de ejecución el emprendedor y qué capacidad tiene el fondo de crear valor. Por ejemplo, un fondo o una institución o un inversionista ángel que no se siente cómodo con la inversión que va a realizar en el sentido que no la conoce, es muy difícil lo vamos a poder convencer. Y el cuarto punto, reitero, la estrategia de salida, ¿no? ¿En qué momento vamos a recuperar la inversión? ¿En qué momento vamos a salir? ¿En qué momento este inversionista va a tener que recuperar la inversión? Ahora, como le decía al inicio, las alternativas de financiamiento no son las mismas que existen en países desarrollados como los Estados Unidos. Sin embargo, digamos, si nosotros tenemos una expectativa regional, una expectativa de nivel de región, puede ser que encontremos más, ¿no? Y todo trabajo que usted haga para saber qué quiere esa fuente de financiamiento, es importante hacerlo, porque no solo puede estar enfocados a proyectos que no estamos interesados, o puede ser que ya tengan otros financiamientos o que tengan otro tipo de búsquedas, ¿no? Ok, ya hicimos un mapeo. Todas las redes sociales son válidas. A nosotros nos llegan 4 a 5 empresas por semana a través de las redes sociales. Entonces, claramente tenemos una forma de hacer esta investigación. Ahora necesitamos preparar la empresa. Este gráfico posiblemente ya lo han visto, ¿verdad? Básicamente lo que tiene es la cantidad de dinero que las empresas van necesitando en el eje vertical y las diferentes etapas de financiamiento de la empresa, desde el financiamiento semilla, los financiamientos de ángeles, los financiamientos a través de capital, de venture capital y así las series de financiamiento. Cuando yo comencé este negocio hace unos años, no lo veía, pero no lo tenía, digamos, claro en sentido de que teníamos que financiar tantas veces un proyecto, ¿no? Básicamente, lo mejor que le puede pasar a un emprendimiento es que le vaya bien. Y ¿qué requiere ese emprendimiento que le vaya bien? Básicamente lo que requiere ese emprendimiento es que cada vez que crece necesita más plata. Muy pocos negocios son aquellos negocios donde lo que se conoce como capital de trabajo es positivo, ¿no? Es decir, por ejemplo, el supermercado, ¿verdad? Que cobra primero a los clientes y paga a sus proveedores después. La mayoría de los negocios son de capital de trabajo negativo y cada vez que crecen requieren más dinero. Y entonces todos los proyectos, todos los emprendedores debemos entender de que el día uno una actividad fundamental es la búsqueda de ese dinero para crecer. Es la sangre que recorre las venas de la empresa
y sin el flujo de caja va a ser muy difícil tomar los crecimientos. Obviamente, a mayor velocidad de crecimiento, mayor cantidad. Entonces, de ahí, digamos, la necesidad de dinero va aumentando en el tiempo y es una actividad constante. Aquí les voy a poner un ejemplo muy interesante de 5 empresas que están en nuestro portafolio que nosotros hemos invertido. Una empresa dedicada a tecnología médica, una de tecnología médica, una de biotecnología, una fintech. Básicamente, la empresa desde su momento, el primer gráfico que lo van a ver, es desde el primer momento desde que la empresa comenzó hasta que fue su salida exitosa en la bolsa, en Nasdaq, levantó durante 6 años $104 millones. Hizo 12 rondas de inversión, básicamente, cada 14 meses. Cada un año y medio, cada un año, esta empresa estaba levantando dinero. La empresa, digamos, vamos a ver el ejemplo de la FinTech Una, ¿no? Que está en una etapa más reciente, levantó $16 millones en 7 rondas de inversión cada 17 meses. ¿Vale? Que ese sí fue cada un año y medio, digamos. Pero se pueden ver que ustedes cada 12, 14 meses van a estar levantando plata y para llegar desde el momento de inicio, digamos, de unas etapas de lo que se conoce como early stage, hasta una etapa de salida, que usualmente es 10 años más o menos, van a tener que hacer cada 14, cada 15 meses, unas 10, 12 etapas de financiamiento. Entonces, múltiples rondas de fondeo son necesarias para el desarrollo de negocios. Es una actividad constante para el emprendedor. No es, obtengo mi primer financiamiento de $500,000, ya, listo, ya me olvidé. Muy posiblemente en el momento que usted firme, que logre ese primer financiamiento, ya tiene que iniciar la segunda etapa, porque si la empresa le va bien y la empresa está creciendo, va a requerir más dinero, va a requerir más flujo de caja. Los pasos del financiamiento típicamente son 10, van a presentar los planes. Usualmente ya, como más adelante le voy a explicar, los planes de negocio ya no son 50 hojas escritas, ¿verdad? Son presentaciones, son teaser, 2, 3 hojas para que el potencial inversionista pueda ver la empresa, revisa ese perfil. Usualmente el inversionista, si tiene un proceso interno, va a hacer una evaluación financiera y estratégica de la empresa, a ver si calza con lo que él está buscando, y va a producir una aprobación preliminar si le interesa. A partir de ahí empieza lo que se conoce como una fase de negociación, o usualmente lo que sucede en ese momento, se obtiene una carta de interés. Esa carta de interés es una carta que todavía no es un contrato de inversión, no es una obligación, pero es más bien una obligación en el sentido de que va a empezar una fase de negociación y va a iniciar un proceso de debida diligencia, es decir, va a iniciar un proceso de revisión de todo lo que le dijimos al inversionista. De ahí va a venir una aprobación final y va a venir el cierre de la transacción. Siempre me pregunta cuánto dura este proceso. Mire, hemos visto casos de 3 meses, casos de 9 meses y hasta más de un año, ¿verdad? Esto muchas veces depende de cuán ordenada está la empresa. Es decir, desde el primer día en que contacto al inversionista hasta el día en que se cede la transferencia bancaria, digamos, ya no hay cheques, puede llegar a pasar hasta un año en algunos casos, ¿verdad? Donde se caen la mayoría de las propuestas es al inicio. Interesantemente, digamos, ¿por qué? Porque no calza con el perfil. Como les decía, hicimos un mal trabajo al inicio de averiguar qué quiere el inversionista. Entonces le estamos mandando algo que el señor no quiere o que la institución no le sirve, ¿verdad? Tenemos que ver cuáles son aquellas que nos sirven. Ahí es donde se caen la mayoría. Pocas se caen durante la debida diligencia porque esos son casos donde realmente no estamos diciendo la verdad o hemos dejado de lado algún tipo de información o la empresa está muy desordenada. Pero ahora no termina todo el asunto ahí, ¿verdad? Una vez que recibieron el dinero, sigue el seguimiento de la inversión. Y finalmente, después de unos años, usualmente 5 a 7 años, la salida de la inversión. Entonces, este proceso más o menos lo siguen todos y de alguna manera tenemos que estar preparados a vivir ese proceso. ¿Qué es lo típico que estamos recibiendo ahora? O sea, el material clave. Normalmente ahora estamos en medios totalmente digitales, electrónico, entonces nuestro material tiene que adaptarse para tal cosa.
El típico resumen ejecutivo, no más de 2 páginas, ¿verdad? Usualmente no se incluye información confidencial en ese resumen ejecutivo, es para llamar la atención. Entonces tienen que tratar de, usualmente yo he visto compañeros inversionistas y otros fondos de Venture Capital que leen estos resúmenes ejecutivos en sus celulares, ¿verdad? Entonces piensen a la hora de mandar, digamos, que la persona que va a estar del otro lado es una persona que va a estar leyendo y va a estar interesada en evaluar su empresa, no solo lo que le dije, el tema de si es interesante, si tiene potencial, sino también es cuál es la estrategia de salida, cómo va a recuperar su dinero. Ahora, después de que sucede ese interés o esa demostración de interés, sí, procedemos al famoso pitch deck, ¿no? A la presentación corporativa. Ahí sí se puede usualmente unas páginas más cantidad, no son 2 hojas, puede llegar hasta unas 40, idealmente no más de 20, la verdad. Si se agrega información confidencial o propietaria, si es posible firmar un acuerdo de confidencialidad con el inversionista. Sucede, ya no he visto, hace meses que, yo diría más de un par de meses, pero un par de años, ¿verdad? Unos 24 meses, que no veo acuerdos de confidencialidad en las empresas americanas. Todavía en Latinoamérica los emprendedores seguimos requiriendo acuerdos de confidencialidad. Yo no veo ningún problema en eso. Sin embargo, les cuento como curiosidad que es una costumbre que cada día está bajando. Sin embargo, a la hora de entrar y hacer el proceso de debida diligencia, sí hay acuerdo de confidencialidad, obviamente, más si la empresa tiene algún tipo de secreto o algún tipo de propiedad intelectual. Una cosa importante es el flujo de caja. Otra vez, lo mejor que le puede pasar al inversionista es que le digan, sí me interesa y no estamos listos. No tenemos una presentación y lo que es peor, no tenemos una hoja de proyección financiera. Las proyecciones financieras se han vuelto sumamente importantes. El típico Excel, ¿por qué? Porque la presión financiera dice cuáles son los supuestos de la empresa. Obviamente es muy difícil que se terminen cumpliendo con todas las proyecciones, pero sin embargo, de alguna manera te dicen al inversionista qué está esperando hacer, dónde piensa la empresa. Los supuestos reflejan, digamos, terminan reflejando en un material financiero. Si la empresa ya existe, definitivamente le van a pedir estados financieros. Y obviamente, si la empresa puede hacer un demo, una presentación virtual o multimedia, también ayuda, ¿verdad? O sea, si la empresa está produciendo un producto, definitivamente la demostración del producto es algo bastante útil. Es muy difícil hacerlo en forma virtual, requiere en forma presencial, pero de ahí que un video puede ser interesante. Ahora, ya estamos listos, ¿verdad? Hicimos un mapeo completo de la fuente de financiamiento, preparamos la empresa. La gran pregunta que tienen los emprendedores, bueno, ¿y cuánto vale mi empresa, verdad? Pues vamos a ver un poquito de cuáles son los métodos típicos de evaluación. Estimar el valor de un emprendimiento es un arte. Hay muchísimas metodologías, no hay una metodología única y usualmente el valor está sujeto a los resultados de una negociación. Es decir, digamos, dependen de una negociación. Bastante. En Estados Unidos hay muchísima información. Aquí está en este gráfico, ustedes están viendo, digamos, lo que es el promedio de una startup o una empresa early stage, según algunos sitios de internet. El promedio es de 4.2 millones de dólares. Están entre 2 y 5.5. Usualmente en Latinoamérica, por el tamaño del mercado, por la informalidad de los mismos, por el riesgo país, los startups tienen una evaluación entre 40 y 50% de descuento de lo que vemos en los Estados Unidos, ¿no? Es decir, digamos que estamos viendo startups o early stage en que la evaluación inicial de lo que vale el negocio está alrededor de los 2 millones de dólares. Ahora, como le repito, esto va a depender de la geografía, va a depender de la necesidad del fondo, el prototipo, los empleados, el team. Tiene muchos aspectos difíciles de cuantificar en forma matemática, ¿verdad? Ahora, una cosa importante, el valor de empresa es un tema,
pero no es lo mismo que el valor del patrimonio. Cuando usted pide dinero a un inversionista, el dinero está entrando al patrimonio. Entonces, si esta empresa tiene deuda, si este emprendimiento ya tiene deuda de tarjeta de crédito o alguna deuda bancaria, entonces el valor de la empresa hay que restarle la deuda. A eso le sumamos el efectivo que tenga. Usualmente las empresas no tienen mucho efectivo guardado en la caja de la compañía. Ese es el valor del patrimonio. Valor de empresa menos deuda, valor de patrimonio. La inversión, si es una inversión de capital, va hacia justamente incrementar el valor del patrimonio, es decir, a aumentar, a capitalizar la empresa. Si la inversión es deuda, aumenta la deuda, digamos, y de alguna manera, digamos, afecta el valor del patrimonio, porque el valor de la empresa está dado en base a los métodos usuales de cálculo y eso, la deuda, digamos, le resta al valor de empresa. Entonces, como es el típico, el que le encanta a todos los inversionistas, es el valor de empresa, es basado en la famosa medida que ustedes habrán escuchado, EBITDA o EBITDA, como le decimos en español, multiplicado por un múltiplo, que es básicamente la utilidad. Es la utilidad antes de intereses, impuestos, depresiones y amortizaciones. Es la utilidad operativa de la empresa. Oye, pero si mi empresa recién comienza, no tengo todavía el valor. Ok, estamos hablando de la utilidad futura, en todo caso, de base a las proyecciones. ¿Cuánto es la utilidad? Es un aproximado de lo que sería el flujo de caja. Es una utilidad operativa. Aquí no hay metida la deuda, aquí no hay metida nada, ni las depreciaciones, nada. Es lo más simple que se pueda conseguir de utilidad de una empresa. Esa utilidad se multiplica por un múltiplo. Ese sería el valor de la empresa, digamos, de aquí a 5 años. Entonces, ahora, ¿cómo saco el múltiplo? Bueno, el múltiplo viene de comparaciones. Usualmente el múltiplo, una forma fácil de pensar el múltiplo, una forma es, bueno, ¿en cuánto tiempo recupera la inversión? 5 años, bueno, entonces el múltiplo es 5, ¿verdad? La utilidad multiplicada por 5. Es decir, o el retorno anual, digamos, si yo quisiera un 20% de retorno anual, sería un 5 también. Ese múltiplo, lo ideal es conseguir benchmarks de otras empresas que, como le decía, que pueden ya estar en la bolsa de valores o transacciones recientes, y a esa se le aplica un descuento. Entonces ya tengo el valor de la empresa en el año futuro, pero entonces, ¿cuánto vale mi empresa hoy? La fórmula es, y la más simple, si quieren, o la forma más rápida, y se puede hacer todos los estudios financieros que uno quiere, es el valor de entrada a la hora de negociar de inversiones. El valor en el año 5, como les decía, el valor, lo que se conoce como valor terminal, o en el año 7, y cuánto es el retorno, o la expectativa de retorno, el retorno sobre la inversión esperado de parte del inversionista. Digamos que si yo pienso que mi empresa va a tener un valor de 10 en el año 5, en el año 7, y la expectativa de retorno es 10 veces, entonces 10 dividido 10, el valor de la empresa es 1. Es muy simple, digamos. ¿Y cómo hacen ustedes para saber cuál es el retorno esperado del inversionista? Investigan, leen y preguntan al inversionista, ¿cuánto están esperando? Muchos inversionistas incluso publican que su esperado es de 3 veces en 5 años. Entonces, básicamente ustedes van a pensar el valor terminal de su empresa en 5 años y lo dividen entre 3, ese es el valor de hoy. Obviamente, estamos proyectando el valor de la utilidad, el famoso EBITDA, estamos proyectando el valor de la venta, estamos proyectando el valor de algo. Entonces, determinar el valor futuro sigue siendo un arte porque depende de muchas de las proyecciones, ¿no? Este valor, digamos, usualmente los inversionistas de Venture Capital y Stage están pensando en eso, entre 3 y 5 veces, ¿verdad? Y su periodo de recuperación entre 5 y 7 años. Entonces yo tengo que proyectar el valor al año 7, lo divido por 5 veces y eso es el valor hoy de empresa. Si tengo deuda, le resto la deuda y me sale cuál es el valor del patrimonio. Esta evaluación parece bien simple, es una matemática muy simple, pero yo diría que el 80% de los casos es la que inicia una conversación y es la que realmente le interesa al inversionista. Es decir, cuánto vas a valer en el futuro, cuánto vales hoy y cuánto va a ser la recuperación de mi dinero en 5 a 7 años, que usualmente son los horizontes de recuperación, o podría ser incluso hasta 10 años. Ahora, si yo sé que mi empresa vale algo hoy, asumamos que no tiene deuda,
Entonces, ¿qué porcentaje de dilución voy a entregar? Digamos en este ejemplo, ¿verdad? Tenemos que el patrimonio de los fundadores es $1 y estamos recibiendo 20 centavos, ¿no? O $100,000 y estamos recibiendo 20,000, o $1,000,000 y estamos recibiendo $200,000, ¿verdad? Entonces el nuevo valor de patrimonio es 1,200,000. Entonces este es el famoso pre-money o el post-money. Es decir, si yo estoy pidiendo $200,000 y mi empresa vale 1,000,000, no es 20% el valor o la dilución o el porcentaje de las acciones que yo como emprendedor voy a entregar. Es 16,67%. Entonces tienen que entender, antes de que entre el dinero valía $1. En el momento, en el instante después que entró el dinero, o sea, el famoso post-money, es decir, si en este ejemplo, si antes valía $1 y entraron 20 centavos, valgo $1,20. Entonces divido los 20 centavos entre $1,20, me da 16,67. O sea, ese inversionista estaría recibiendo en el post-money 16,67% del valor de la empresa. Es una forma de cálculo muy simplificada, pero digamos muy rápida, y muy posiblemente la van a tener que hacer en vivo durante la discusión con un inversionista, ¿verdad? ¿Cuánto vales? ¿En cuánto tiempo recupero la inversión? ¿Y cuánto valgo hoy? ¿Y cuánta plata quieres? Es una matemática de 4 números, ¿no? Acuérdense, ¿cuánto valgo hoy? El famoso pre-money. ¿En cuánto tiempo recupero la inversión? El señor inversionista le tenemos que preguntar, consultar o estimar. ¿Y cuánto dinero es el que estoy queriendo? Y con eso voy a obtener qué porcentaje de mi empresa, o qué porcentaje del patrimonio de la empresa yo voy a estar entregando, o yo voy a tener que estar dispuesto a diluir. Como repito, ¿qué determina el valor de la empresa? Enorme cantidad de cosas. Al fin y al cabo refleja lo que un inversionista está dispuesto a pagar por ella. Depende del curva de crecimiento de los clientes, del modelo de negocios que tenga, si tiene propiedad intelectual, el tamaño del mercado. Depende de la rentabilidad actual, si es una empresa rentable. Depende de las proyecciones financieras, cuán realistas, agresivas que tengo. Depende del país donde opero. No es lo mismo operar, digamos, en 1, 2, 3, 5 países, en una región, ¿verdad? Entonces, ese valor, al fin y al cabo, como les decía, es el reflejo de que el inversionista en ese momento está dispuesto a valorar la empresa, y de nosotros depende la capacidad de mostrar los flujos futuros. O sea, de nosotros depende cómo podemos demostrarle a ese señor inversionista o a esa persona inversionista de que esta empresa tiene un valor en el futuro. Ahora, siempre me preguntan los emprendedores, y me estoy diluyendo, pierdo control de la empresa. Bueno, es correcto que sí te diluyes, es correcto que sí hay un proceso de dilución durante los años, pero también es importante no ver el porcentaje. Lo importante es ver el valor que estoy creando para mi patrimonio y el valor para el patrimonio de los inversionistas. Este es un caso real. Esta es una empresa costarricense. El valor de los founders al inicio era $6,000,000 cuando se invirtió la empresa, o 75 centavos por acción. Ellos eran dueños del 100%, en la línea se puede ver, tenían el control de la empresa. En la primera ronda se diluyeron, pasaron de 100% a ser dueños del 67%. Y así fueron diluyéndose hasta llegar al año 5, al año 6, donde el grupo de fundadores representó 1/3, básicamente menos del total del tamaño de la empresa. Pero la acción pasó de 75 centavos de dólares a $25 por acción, digamos. El valor para los founders en ese 33% pasó de $6,000,000 a 167 millones. El porcentaje, la creación de valor es enorme, y la creación de patrimonio en este caso real de esta empresa, digamos, fue bastante positiva para los inversionistas y para los founders. Ahora, volviendo al tema del control. Los inversionistas difícilmente controlen la empresa, van a tener derechos de veto, van a tener derechos legales en caso que algo suceda, pero al inversionista muy difícil le interesa controlar la empresa. ¿Por qué? Porque sabe que los fundadores son los que van a estar detrás de la empresa, son los que saben del negocio, son los que saben, lo que están, digamos, de alguna manera detrás del negocio, y van a poder operarlo. Entonces, no tengamos miedo en diluirnos.
Desafortunadamente sí sabemos, tenemos datos de que no es en Estados Unidos el efecto de dilución en cada ronda de inversión es menor. En Latinoamérica los founders llegan a su ronda 3, ronda 4, digamos, con un 20-25% comparado, digamos, con otras partes del mundo, y justamente eso es por la falta de recursos que hay o de la falta de fondeo que hay en nuestros países, y eso es básicamente lo que estamos cada día trabajando más. Entonces, la matemática básica para negociar una inversión son 4 cositas. Y como le repito, es muy posible que ustedes tengan que evaluar estas 4 cosas en vivo en la discusión con inversionistas. ¿Cuánto valgo hoy? El famoso pre-money. ¿Cuánta plata necesitas? ¿Que se va a invertir y todo eso? ¿Cuál es el retorno para el inversionista? Es decir, ¿en cuánto tiempo y cuántas veces voy a recuperar mi dinero? ¿Y qué porcentaje de la empresa estoy entregando a cambio si la inversión sucede en una inversión de capital, ¿verdad? Si es una deuda, obviamente la recuperación del dinero es con el repago de la deuda, ¿verdad? Y tiene un costo, etcétera. Eso es la matemática que tenemos que estar pensando, y al fin y al cabo es la que la evaluación es mucho más simple, lo creemos, ni siquiera es necesario. Después, durante el proceso, sí podemos hacer flujo de caja, valor presente neto, etcétera, pero al mero inicio, digamos, es el tema clave. Ahora, ya tenemos la fuente de financiamiento, hicimos un mapeo, preparamos toda la información de la empresa, tenemos una idea de cómo va a venir la cosa con la evaluación. Vamos a discutir una hoja de términos y condiciones. Tenemos que discutir ya un papel, ¿no? Un contrato. Ahora, hay 4 tipos de financiamiento que podrían, digamos, darse en un emprendimiento. El más obvio es deuda, pido plata prestada al banco. Posiblemente el más difícil, justamente porque lo que decía al inicio, no hay garantías, hay temas de que no tenemos historial, etcétera, ¿verdad? Después viene lo que se conoce como el financiamiento de deuda junior. Usualmente es el financiamiento de capital de trabajo, es el financiamiento que depende del capital de trabajo, el financiamiento que depende del inventario, los proveedores. Pues podría ser más que todo, es una deuda, digamos, que usualmente más cara, ¿verdad? Después se conoce como el financiamiento mezzanine, ese financiamiento que no es ni deuda ni capital, que es posiblemente el preferido de los inversionistas actualmente. Ya les voy a explicar cómo funciona. Y el capital, básicamente lo que hablábamos hace un rato, que es el financiamiento sobre el patrimonio, ¿verdad? El tema más usual que está sucediendo en nuestros países es el financiamiento mezzanine. Se le llama la famosa nota convertible, posiblemente la hayan escuchado. En muchos países no existe el término legal de nota convertible. Es una deuda con opción de compra de acciones. Básicamente es una deuda en donde se registra como deuda en la empresa, y esa deuda puede ser convertida a acciones de la compañía a un valor predeterminado, a un porcentaje determinado. Entonces es una casi deuda o cuasi capital. ¿Cómo funciona, verdad? Es un documento de préstamo. Básicamente se emite la famosa nota, o se emite la deuda, es un préstamo mercantil. Ese préstamo va acumulando intereses en el tiempo. Usualmente esos intereses no se necesitan pagar, los inversionistas no requieren que se pague ese préstamo, no es necesario pagar esa deuda, ese interés, pero se va acumulando hasta que sucede lo que se conoce como un evento calificado, o un evento en donde esa deuda tiene la opción de seguir como deuda, básicamente seguir como deuda, y en algún momento cuando vence se paga la deuda, o se convierte en acciones. Ese evento es un momento de decisión. Usualmente esa decisión está a favor del inversionista, es el que decide, dice yo. O es un evento donde no hay una opción, es obligación. Usualmente es cuando, por ejemplo, la compañía recibe un financiamiento grande. Entonces esa nota se convierte en acciones. Es decir, ya no es más deuda, es un porcentaje de las acciones. Ese porcentaje de las acciones de la compañía se
registra o se discute y se materializa en el contrato antes, ¿verdad? Digo, bueno, cuando suceda el evento calificado, yo voy a convertir, señor inversionista, a un 20% de la empresa o a un valor predeterminado del patrimonio de $3 millones. Ya el inversionista se quedó como accionista de la compañía y sucede el evento de salida. En algún momento, como le repito, el inversionista en 7, 5, 10 años tiene que salirse de la compañía, tiene que recuperar su dinero, pues, y convertir esas acciones en liquidez, ¿no? El evento de liquidez. Entonces, esta nota convertible es posiblemente la más usada justamente para evitar o minimizar la discusión de valor, porque el valor va a suceder en un tiempo futuro, no sabemos cuánto va a ser el valor, entonces preferimos tenerlo como un evento, como una deuda. También en muchos países de Latinoamérica la deuda tiene prioridad, es más fácil para el inversionista tomar control en caso que algo malo suceda, tiene ciertas prioridades legales, entonces es posiblemente que sea preferido ese instrumento, ¿no? No digo que es el único, pero es posiblemente el que se ha estado utilizando con más frecuencia. Ahora, ustedes van a recibir una carta o una hoja de términos. Esa hoja de términos puede ser de 2 hojas, puede ser de 5 hojas, puede ser de 10 hojas, pero tiene que cumplir por lo menos con los 4 temas que tenemos. La oferta, ¿qué me están dando a cambio del señor inversionista? Mínimo el precio, la fecha, el instrumento financiero, si va a ser notas, si va a ser compra de acciones, si va a ser deuda, si va a ser acciones preferentes, qué tipo de cosa me vas a dar. Los términos, ¿no? ¿A qué plazo? ¿Cuánto me vas a pagar? ¿En qué momento se va a convertir? ¿Qué requiere de junta directiva? Si es un asiento de junta directiva, si no se requiere asiento de junta directiva, si requiere controles. Usualmente la hoja de término también va a tener temas de acuerdo de accionista. Si el inversionista va a ser minoría en la empresa, va a querer condiciones de control, máximos de endeudamiento, ciertas restricciones, digamos, el uso del dinero va a estar restringido a lo que le dijimos al señor inversionista. Y otros temas que usualmente están incluidos: confidencialidad, exclusividad, no competencia, contratos de trabajo, etcétera, ¿no? Esa hoja de términos, idealmente, si bien hay una preferencia que sea escueta y pequeña, digamos corta, mi recomendación es que cuando más completa mejor, ¿verdad? No dejen abierto a un contrato, porque estamos entusiasmados los emprendedores, recibimos una carta de intención, una hoja de término, firmamos la hoja de término y después empiezan a salir los detalles. Empiezan a salir los contratos, empiezan a salir las cosas que ya no nos gustan, empiezan a salir temas que ya no me habías dicho, no lo tenía presente, no me recuerdo. Entonces la hoja de término de alguna manera va a reflejar las discusiones de la negociación y requiere, digamos, cierto grado de atención, no solo legal, sino de negocio. Otros instrumentos que siempre le insto yo a los emprendedores es que busquen y que no se queden con la típica búsqueda de capital de inversionistas ángeles o el famoso leasing, ¿verdad? La idea de rentar un activo. El factoring, en algunos países es caro el factoring, sin embargo es un financiamiento a corto plazo que puede ser muy útil, especialmente cuando tengo cuentas por cobrar y cosas así, que podría hacer factoring. El famoso sell and leaseback, que es básicamente tengo un activo, en el caso de entrepreneurs que tienen algún tipo de una planta o tienen algún tipo de un activo que lo podrían vender y volverlo a rentar. Básicamente se lo vendo al banco y el banco me lo renta, o se lo vendo al inversionista y el inversionista me lo renta o básicamente me lo alquila de nuevo hasta por un tiempo con una opción de compra. O el renting, que hemos visto casi todo en vehículos, ¿verdad? Es básicamente muy parecido al leasing. En este caso es un contrato, básicamente estoy rentando el activo. Entonces, insisto, no solo con fuentes tradicionales, sino instrumentos no tradicionales. La creatividad del entrepreneur, la creatividad del emprendedor en buscar esas fuentes es clave. En conclusión, cuando entramos en la búsqueda de los temas claves para conseguir financiamiento en Latinoamérica es, bueno, uno, mapear todas las posibles fuentes de financiamiento y averiguar exactamente qué quiere cada fuente
Incluso tenemos que hacer investigación de quiénes son los inversionistas. A mí me sorprende, a veces llegan emprendedores tratando de aplicar para nuestro fondo de Venture Capital, en Master Ventures, y no saben, digamos, que nosotros solo invertimos en FinTech y en Medical Technologies. Y me piden proyectos que tienen un componente del real estate. Digamos, tendrías que haber investigado o al menos preguntado. Entonces, ustedes tienen que de alguna manera hacer una investigación de qué quiere ese inversionista, conocerlo. Hay también ciertos inversionistas que lo que hacen es, no tienen el dinero, son comisionistas y lo que hacen es buscar y levantar la plata en otro lado y le van a cobrar una comisión. Y una vez que ustedes saben de esos inversionistas es adaptar el mensaje, digamos. Si el inversionista está muy interesado en inversiones de impacto, entonces tenemos que hacer todo un estudio si nuestro emprendimiento califica con las condiciones de impacto. Si el inversionista es un inversionista que está buscando pequeñas empresas, si el inversionista está buscando, etcétera. Entonces debemos adaptar y cuadrar nuestro mensaje con la fuente de financiamiento. Preparar la empresa. Antes de iniciar el proceso de financiamiento, tener todo el material completo. Es súper clave porque el inversionista y en nuestros países hay mucho más emprendedor que fuente de financiamiento. Entonces ustedes están compitiendo con un montón de otros emprendedores. Entonces, si el inversionista dice que sí está interesado, ustedes tienen que prácticamente al instante mandar la información. Y no solo la hermosa presentación y pitch de lo que somos, sino todos los aspectos financieros del negocio, como hablamos, la evaluación, las proyecciones, estado financiero, si es que la empresa ya tiene un historial, etcétera. Tener claros los aspectos financieros de evaluación y cuánto dinero necesito. Es sorprendente que muchas veces vemos proyecciones donde realmente la proyección dice que en el año, más, en el mes 6 ya la empresa comienza a ganar dinero y en el mes 12 gana un montón de dinero. Entonces el inversionista dice, bueno, ¿para qué quieres esto? Si en 12 meses me pagas. Entonces tener muy claro y muy concreto la evaluación, los proyectos, las proyecciones, los aspectos financieros, ¿verdad? Y lo otro es, cuando una vez que se produce la hoja de término, las condiciones de financiamiento, es donde ahí tenemos que sacar nuestro espíritu de abogado, que no lo somos, pero sí les recomiendo a todo el mundo leer en forma detallada las hojas de término, ojalá los contratos de inversión, no delegar la responsabilidad. No es un tema de nada más de abogados, es un tema de abogados y un tema de emprendedores que están detrás de un negocio y todos los aspectos que pueden impactar al negocio son claves que los entendamos desde el inicio. Al fin y al cabo, conseguir financiamiento es un proceso y ese proceso va a terminar en un matrimonio donde usted va a tener que convivir con ese inversionista por 7 a 10 años, 5 años, dependiendo de la expectativa de retorno de ese inversionista. Finalmente, y como un mensaje, en base a la experiencia de los planes que hemos visto y de las empresas que hemos financiado, uno, olvídese del plan de negocio. Ya no existe más, me refiero a olvídese de escribir un plan de 50 páginas. Tienen que tener un plan de negocio, pero ya no tiene que hacer un libro completo. Hay que enfocarse en tener un producto viable, en mostrar que son capaces de hacer. Es imperativo estar en el mercado rápido. Es decir, de alguna manera tienen que demostrar que alguien es capaz de comprarle lo que están vendiendo, que no es su mamá ni sus parientes, ¿verdad? Tiene que ser algún grupo de gente que es capaz de comprar lo que ustedes están vendiendo. Tienen que estimar cuál es el tamaño de ese mercado. Tienen que tener claro a quién estamos apuntando, ¿verdad? El modelo preferido ya es alguien que está vendiendo una plataforma de servicios o una plataforma de productos y servicios. Digamos, ya a nadie le gusta vender un único producto o los inversionistas no están muy contentos con un único producto. Y la clave es la adopción, ¿no? Y si es un producto nuevo y si es un servicio nuevo, la pregunta que van a estar recibiendo de los inversionistas es, bueno, ¿cuál es su adopción? ¿Cada cuánto van a adoptar? ¿Cuánta gente va a querer esto? Por ahí hay estadísticas que el 82% de las empresas fracasa por mal manejo del efectivo. Entonces, como le decía, lo mejor que le puede pasar es crecer rápido. Lo peor que le puede pasar es crecer rápido, porque cuando ustedes crecen rápido, van a necesitar dinero rápido y mayores cantidades. Entonces, es un proceso de todos los días estar pensando cómo va a ser el financiamiento.
como les mostraba, era cada 12 meses, cada 14 meses van a estar levantando dinero si es una empresa que le va bien. Entonces el cuidado del flujo de efectivo es clave. Finalmente, mi última recomendación es no ruegue, digamos, construya relaciones. Dicen por ahí que los inversionistas invierten porque hay una conexión emocional con la empresa. Entonces ustedes tienen que buscar esa conexión emocional. Traten de crear lo que se conoce como FOMO en inglés, ¿no? El miedo a perderse, es decir, crearlo en el inversionista. Es decir, que de alguna manera ustedes tienen que entender qué quiere ese inversionista y cómo van logrando de que él se vaya conectando emocionalmente con la empresa y los ayude y busque ayudarlo. Y estoy hablando de inversionista institucional, al fin y al cabo está hecho por personas, ¿verdad? Y son las personas las que van a tomar la decisión y usted logra conectarse a la persona, es clave para conseguir financiamiento. Sin más, ahí los dejo. Abrimos unos minutos para preguntas. Muchas gracias, Roberto. Tú nos hablabas y nos recomendabas averiguar exactamente qué quiere cada inversionista, pero ¿qué otros cuidados consideras que deberíamos tener al financiarnos con inversionistas ángeles o qué factores debemos tener en cuenta y a cuáles prestarles la mínima perdón, la mayor atención? Bueno, los inversionistas ángeles son personas, usualmente individuos de patrimonio, de alto patrimonio, que tienen exceso de flujo. Entonces yo diría tal vez dos cosas. Una es en qué industria o de dónde este inversionista ha sacado el patrimonio, ¿verdad? Usualmente son industrias tradicionales, cervecerías, periódicos, familias, finqueros. Entonces, la actitud que van a tener frente a las inversiones va a depender mucho del historial de la familia, ¿no? O de dónde viene la plata de ese individuo, ¿verdad? Ese sería el aspecto, digamos, que va a influenciar su forma de tomar la decisión. Y la otra es claramente hacer toda la investigación de que sea una persona honorable, de que sea una persona que no tenga problemas legales, fiscales, etcétera, ¿no? Que eso también, gracias a Dios, es bastante, digamos, fácil hacer algún tipo de investigación por internet. Excelente, muchas gracias. Y te pregunto, ¿existen oportunidades con inversionistas en la región y también con inversionistas que están ubicados en países por fuera? ¿Tú qué recomiendas para una empresa que nunca ha recibido financiamiento? Si empezar por lo local o de una vez atreverse a salir a buscar inversionistas Eh, de países que estén para América Latina. Mira, yo no, es como círculos concéntricos, ¿no? Tú tienes que mapear círculos concéntricos que van cada día ampliando su horizonte. Definitivamente sí, recomiendo comenzar con lo local, pero para practicar, ¿eh? Yo no me quedaría mucho tiempo en el local. Es increíble cómo en la mayoría de los financiamientos que he escuchado en los últimos años hay un alto porcentaje de gente extranjera que está financiando en países, ¿no? Lo que hemos escuchado por ahí, un dicho que dice no hay profeta en su tierra. Entonces, empecemos con lo local para practicar, para tomar contacto, pero muy rápidamente, ¿no? Ni siquiera esperemos mucho tiempo y vayamos hacia lo regional. Si estamos en Centroamérica, ya empecemos con Centroamérica y después empecemos con el resto de América, ¿verdad? Esa sería mi recomendación. Gracias, Roberto. ¿Y qué nos recomendarías para buscar estos inversionistas? ¿Hay eventos o bases de datos? La estrategia tiene que ser múltiple. Recomiendo las redes sociales. Insisto, nosotros recibimos por LinkedIn 4 y por Facebook. No tenemos Facebook, pero digamos las redes sociales usualmente son LinkedIn, algún tipo de red social profesional que recibimos información y recibimos mensajes. Esa es tal vez la más obvia y la más barata, ¿verdad? Eh, los eventos son importantes. Tal vez voy a hacer un comentario que no sé si... Cuidado con los de ser ganadores profesionales de eventos, ¿no? Hemos visto algunos emprendimientos que ganan un montón de premios, ¿verdad? Y lo vemos en todos los eventos que hay. Eso es un arte, ¿verdad? No es ganar el concurso. El tema es conseguir el financiamiento. Entonces, participen en los eventos relevantes, en los eventos que les sirva a ustedes para networking, pero también para la búsqueda de financiamiento. No es
pasársela todo el año participando y ganando todos los eventos posibles que hay, que dicho sea de paso y gracias a Dios, cada día hay más en Latinoamérica, ¿no? Sean muy detallados, enfocados en cuáles van a participar y en cuáles van a ir. Y la otra y tercera, universidades, círculos de networking también son bastante activos que podemos conseguir información. Muchas gracias por esta última sugerencia. Entonces, con esto damos finalizado el webinar. Muchas gracias a todos los que se conectaron con nosotros, a los que estuvieron participando en el panel de comentarios. Muchas gracias, Roberto, por toda la información que nos compartiste y el conocimiento que nos diste en este curso del día de hoy. Los invito a todos a registrarse en la academia en el curso de la aceleradora virtual en caso de que no lo hayan hecho. Como les comentamos al principio, es una aceleradora de 7 módulos diferentes donde se tocan diferentes temas que les van a ayudar en el crecimiento de su empresa. Entonces, muchas gracias, Roberta, nuevamente, y esperamos poder contar contigo en una próxima ocasión. Muchas gracias, hasta luego, gracias, un placer.